Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Los fantasmas existen? ¿De dónde vienen? Lo hemos hablado en muchas ocasiones con diferentes formas, visitantes de dormitorio, estos llamados seres con el sombrero de copa. Pero, ¿qué son realmente? ¿Nos siguen? ¿Son fallos en la realidad como si un momento del tiempo se hubiera quedado plasmado para siempre y solo en determinadas circunstancias pudiera ser visto? De hecho, existe un patrón para sus apariciones y se muestran solamente en determinados instantes a determinadas personas como si de un experimento se tratase. Aquí estaríamos, claro, estaríamos hablando de una inteligencia que estaría tratando de ver nuestras emociones y sentimientos al respecto de una imagen que se plasmase ante nosotros y que no debería de estar ahí, ¿no? Pero si estuviésemos hablando de desgarros en el espacio y en el tiempo, porque ocurren avistamientos o incidentes de sonidos que suenan y que son imposibles y que son escuchados durante generaciones y generaciones de personas que son capaces de perseguir a padres, madres e hijos en distintas zonas de la Tierra en áreas acotadas. Son fenómenos que aparecen y que se muestran en momentos determinados de una eh, de una serie de vidas de personas que tienen una especial sensibilidad y que son a su vez especiales y que se sienten especiales y diferentes y que tienen como una especie de sexto sentido adicional para atraer, ver o sentir esos desgarros en el espacio y en el tiempo en el que pues ocurrió algo y que aquello quedó plasmado en aquel sitio para siempre. Son preguntas y que son casi afirmaciones y que son, bueno, pues que son cuestiones que son fascinantes, sorprendentes, espeluznantes y a la vez eternas, porque siempre están ahí y el tema es que la palabra fantasma pues siempre ha estado acompañando al ser humano desde el principio de los tiempos sin que ni siquiera la medicina haya conseguido dar explicación a todos los casos ocurridos. Siempre digo que con que uno de los incidentes que haya pasado sea real, ya merece la pena que toda la comunidad científica se vuelque directamente en lo que ha ocurrido. Claro, podríamos pensar que la neurología explicaría que son fallos en la percepción, pero ¿qué pasa cuando el fenómeno acompaña a una familia y es capaz, de hecho, incluso de seguirla durante años en distintos lugares e incluso mostrarse de distintas maneras en una casa? Por ejemplo, en particular, ante el terror y la sorpresa profunda de una madre y una hija. Bien, pues todo esto pues lo vamos a ver, que son preguntas larguísimas las que planteo en las introducciones, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver con un incidente que ocurrió en la India en el año 2012, en la localidad de Kerala, y que fue expuesto en un testimonio privado por una testigo, la cual no voy a exponer su nombre, como siempre, al investigador Stephen Wagner. Lo vamos a exponer y después pues vamos a tratar de vivir su experiencia para luego pues intentar responder todas las preguntas que he intentado hacer al principio y que es todo interesantísimo. Os cuento. El testimonio dice así: buenos días. Bajo mi testimonio puedo contarle que ahora soy una mujer de 22 años y el siguiente incidente ocurrió cuando tenía 17 años. Vivo en Kerala, la India, con mi familia, compuesta por mi padre, mi madre y mi hermano menor. Y bueno,
nos mudamos a esta casa hace 2 años y todo fue completamente normal. Dice, normalmente me acuesto muy tarde por la noche, pasando tiempo, leyendo librillos o escuchando música, y resulta que una noche, después de escuchar música durante mucho tiempo, me dio sueño, tuve sueño y me quité los auriculares. Recuerdo claramente haber comprobado la hora y eran alrededor de las 3 de la mañana y simplemente estaba acostada tratando de dormir. Y fue entonces cuando escuché un sonido rarísimo. Al principio no le di mucha importancia, pero al concentrarme más pude entender que era un sonido de llanto y de hecho probablemente de un niño pequeño. Y además es que venía de la habitación de al lado, no era posible. Inmediatamente me levanté y revisé las otras 2 habitaciones en busca de mis padres y mi hermanito, y todos estaban profundamente dormidos. Todos además mantenemos nuestras puertas abiertas por la noche y ese sonido no tenía ningún tipo de sentido. También busqué luces en el vecindario, miré por las ventanas y no pude encontrar ninguna ventana que estuviese encendida. Estaba realmente confundida y fui al comedor, desde donde allí pues resulta que se escuchó el sonido más fuerte. En el comedor sonaba más aquel llanto. Entonces le pregunté quién era, si había alguien además de aquel bebé que estaba llorando, si había alguien en mi casa. Y bueno, yo me fui a la sala de estar y después repetí también la misma pregunta. Y entonces de repente el sonido directamente paró y comenzó a salir de mi habitación. Me quedé completamente asombrada y me confundí muchísimo. Y entonces fui a la habitación corriendo. Tan pronto como entré en mi habitación, pues de repente el llanto que estaba sonando tan fuerte se detuvo abruptamente, de forma brutal. Ya no sonaba nada. Al mismo tiempo hubo un ruido sordo en mi ventana y en este momento pues yo me asusté un poco y me asusté y no supe qué hacer y me escondí en mi habitación y luego me fui directamente corriendo a la cama y desde allí pues pude dormir. Cuando intenté dormir, pues me di cuenta de que también había escuchado un fortísimo golpe en la puerta, pero traté de inhibirme y de dormir y conseguí dormir. Cuando me desperté por la mañana, pues me sentí realmente estúpida. Intenté, pues, descartar las experiencias como si hubiera sido mi imaginación y cuando le conté todo esto a mi madre, me pidió que cerrara la puerta por la noche y que me durmiera más temprano, como si hubiera sido algo mío. Pensé que todo había terminado, pero desde ese día, pues, yo siento una presencia conmigo en mi habitación todas las noches. Nunca trató de comunicarse conmigo o asustarme, eso es verdad. Pero siempre podía sentirlo conmigo de noche. Y además ocurría cuando estaba sola en la habitación, solamente cuando estaba a solas, sin nadie. Después de 1 año o 2, sin embargo, recibí una llamada de la universidad, podía ingresar allí, entonces me mudé a un albergue allí, ya no sentí
la presencia a mi alrededor, donde estaba alojada, y ni siquiera cuando volvía a casa para pasar las vacaciones me volvió a pasar nada. Pero sin embargo, un año después, recibí una llamada telefónica desesperada de mi madre sobre la experiencia que había tenido la noche anterior. Y es que resulta que estaba mi madre aterrorizada, eh, contándomelo, y me dijo que había estado buscando como loca el interruptor de la luz porque aquello que yo había escuchado 3 años antes también lo había estado escuchando aquella noche ella. Dijo que el sonido se le acercó y en el último momento fue capaz de levantarse de la cama y fue corriendo a darle al interruptor de la luz. Y el sonido de repente se detuvo de forma abrupta y tremenda en ese momento de dar la luz. Ella inmediatamente salió de la cama, de nuevo después de meterse, estaba completamente inquieta, cerró la puerta y durmió con las luces encendidas finalmente aquella noche. Cuando se despertó por la mañana, pues recordó mi experiencia y me llamó y bueno, pues comenzó a cerrar la puerta por la noche y ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, como madre e hija, pues hemos vuelto a oír este sonido. Hasta aquí el testimonio de esta testigo, un testimonio impresionante, el cual por mi parte, pues en mi carrera como investigador, pues ya he visto antes y cuyas características son las siguientes. El sonido es repentino, aparece y se va incrementando. Está en un área acotada para la testigo, para la primera y la segunda. Y además es cambiante. Se incrementa poco a poco y además cambia su localización en función de lo que sería en función de dónde está la protagonista que va a recibir tal estímulo. Existe la presencia de golpes en ventanas y puertas, esto lo hemos visto en más ocasiones en el fenómeno ovni y también en diferentes fenómenos paranormales que se presentan como visitantes de dormitorio, así como una presencia y una sensación de escopaestesia sin contacto, una sensación de ser acompañada y vigilada, en este caso también observada, en la hija. No se conoce la experiencia completa de la madre en su desesperación, en su incidente, pero pudo ser idéntica en una repetición exacta de lo que vivió pues su hija. Es muy interesante porque podría ser una repetición de un hecho que se quedó marcado en el espacio y en el tiempo y que pudieron sentir madre e hija por tener una genética afín para saber y además sentir este tipo de situaciones, las cuales se estarían repitiendo sin cesar para siempre de lo grave que habrían sido en su momento. La posibilidad de que hubiera existido en el pasado una tragedia, un acontecimiento de dolor en un bebé o el dolor de una madre, por ejemplo, pues puede llegar a marcar este tipo de incidentes y esto lo he visto en muchísimas ocasiones. El dolor marca el espacio-tiempo hasta el punto, y esto también lo he visto en momentos, por ejemplo, de guerra, hasta el punto de que llega a marcar un lugar y un suceso, llega a perseguir a personas capaces de haber contactado por primera vez con ese suceso y repitiéndose sin cesar para siempre, pero apareciendo en diferentes años. Solo en determinadas circunstancias podría ser escuchado, pues siendo determinante el hecho del estado de los testigos, pues su estado, pues su corazón, sus sentimientos, sus emociones, estar más vulnerable, por ejemplo, a las emociones, podría ser una puerta abierta a este tipo de acontecimientos, ¿no? Y bien,
Además de todo ello, pues existe la fuerza de esos golpes, ¿no? Y luego esa sensación de seguimiento a la testigo, ¿no? Siempre, por otro lado, sin comunicación y siempre teniendo en cuenta algo primordial. Existe, sin duda, la posibilidad de que haya familias con una genética determinada, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, que sea capaz de ver y oír lo que pasó en años anteriores, en décadas y en incluso cientos de años en el pasado, eh, en donde pues ocurrió algo estremecedor que hubiera marcado pues un sitio de la Tierra, de nuestro planeta, para siempre. Personas con un sexto sentido que son capaces de oír lo que ocurrió y de experimentar el dolor y la tensión que pudieron tener otras personas en el pasado. El espacio y el tiempo quedan marcados por nosotros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y nada, pues como digo siempre, salud y suerte. Adiós.